Bueno, en un cambio que sorprendió a algunos observadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el retiro de la propuesta del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la presidencia del Banco Central de México. En su lugar propuso a la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja. No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta. Cabe recordar que el ex subsecretario Herrera había confirmado el martes que su nombramiento había sido retirado la semana pasada del Senado, la instancia legislativa que debe ratificar a la persona propuesta para este cargo. Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja, la funcionaria propuesta para suceder al actual gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, cuenta con una maestría en economía y ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos fue subsecretaria de egresos en la Secretaría de Hacienda, directora de política presupuestal y también directora de deuda en el gobierno de la Ciudad de México. Y uno de los requisitos para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central de México es contar con al menos 5 años de experiencia en materia de política monetaria. Y cuenta Victoria Rodríguez Ceja con las cartas suficientes, las credenciales suficientes para asegurar la certidumbre que están buscando los inversionistas. Me acompaña ahora Ángel García Lascurián, que es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de México. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuenta Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, con las credenciales y también con la experiencia para encabezar el Banco Central y también manejar la política monetaria? Bueno, el Banco de México es una institución muy sólida, tiene una junta de gobierno altamente experimentada que se ha caracterizado por tomar decisiones siempre objetivas con una buena fundamentación técnica. Las decisiones del Banco Central se toman por votación de la junta de gobierno. Nos parece que lo relevante en este momento es, además de las competencias técnicas de quien va a presidir dicha junta al próximo año, es conocer también cuál es su perspectiva respecto a la autonomía del Banco Central y respecto al mandato del Banco Central. La maestra Rodríguez Ceja no ha tenido experiencia previa en política monetaria, es una economista preparada, ha tenido a su cargo una responsabilidad muy importante en la Secretaría de Hacienda, pero es diferente la política fiscal de la gestión de la política monetaria. Sin embargo, tendrá el respaldo de trabajar en una institución que pues tiene una serie de procedimientos ya muy asentados. Me parece que lo más relevante, más allá de las competencias técnicas de ella, es su perspectiva respecto a cómo preservar esa autonomía que es un patrimonio de los mexicanos y cómo evitar que las decisiones del Banco de México estén sujetas a vaivenes políticos o a los tiempos electorales. Me parece que es el tema central en este momento. Claro, porque en el papel la señora Rodríguez Ceja puede que cuente con los requerimientos que pide la presidencia del Banco Central, pero habrá que ver, digamos, su currículum frente a otros potenciales candidatos que a lo mejor tienen mucha más experiencia y sobre todo, como dice usted, mucha más experiencia en lo que es la política fiscal, la política monetaria. Ahora, la gran pregunta, ¿será independiente en sus decisiones del actual jefe del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ella participa activamente todavía hoy día de su gobierno? Me parece que este será el gran tema a resolver, ¿no? Sí, esa es la pregunta central, me parece, hacia adelante. ¿Cuál va a ser su papel y su perspectiva respecto a preservar esa autonomía del Banco Central, que es fundamental para la estabilidad macroeconómica de México? Como decías, es una autonomía que tiene ya 27 años. El Banco de México se ha consolidado como un pilar de estabilidad en beneficio de la sociedad. El hecho de que haya logrado gestionar la inflación durante todo este tiempo, pues es una contribución del Banco Central, no solo a la estabilidad, sino también al desarrollo social del país. Por ello es fundamental que la política monetaria se mantenga, como decía, ajena a los ciclos políticos y centrada en su mandato principal, que es el combate a la inflación. Me parece que lo relevante ahora es determinar si ella va a poder dirigir la institución desde esa perspectiva. Ángel, ¿cómo reaccionaron los mercados? Y también quiero preguntarle cuáles han sido las conversaciones de pasillo y también las reuniones que usted ha podido tener con sus colegas y con otros expertos en la materia respecto a esto.
Bueno, los mercados están nerviosos. Ya desde ayer se generó un nerviosismo importante. Los mercados financieros, en ausencia de información, pues comienzan a especularse. Diferentes teorías, los espacios de información se llenan por especulaciones y eso provoca tomas de decisión que pueden ser precipitadas. Lo vimos en el rumbo de tipo de cambio desde ayer. En general muestran un nerviosismo en los mercados financieros. En este momento ya existe la información sobre quién va a ser la persona nominada por el presidente de la República, pero como decía, persiste la incertidumbre sobre su postura respecto a la autonomía, a la institucionalidad del Banco Central y cómo se debe gestionar la política monetaria hacia adelante. Me parece que es importante que ella tenga un pronunciamiento en ese sentido. Eso tranquilizará a los mercados o no, depende de la postura que adopte, pero es fundamental que exista información para calmar a los mercados. Ahora pongámonos en un caso adverso, y ojalá este no sea, y que se preserve la independencia y la autonomía del central, que es muy importante y muy saludable para la economía, para la política monetaria del país. ¿Cuáles serían los riesgos precisamente para la economía y también la política económica de México si es que esa independencia no se garantiza? Bueno, sería realmente muy negativo. Ya México viene atravesando un periodo de debilitamiento económico por otros motivos. México como destino de inversión ha perdido atractivo por una serie de condiciones que se han generado de incertidumbre en general alrededor de la economía mexicana y la preservación del Estado de Derecho. Ha habido una serie de iniciativas de ley y de iniciativas en general de política pública que van en contra de la inversión o no reconocen la relevancia de la inversión privada como generadora de empleo. Y en estas circunstancias, tener una señal adicional negativa del peso que sería el hecho de que el Banco de México pierda esa solidez institucional, pues me parece que podría ser muy grave para el rumbo futuro de la economía mexicana, para el destino de México como mercado, como destino de inversión tanto nacional como extranjera, sería muy negativo. Muy nítido, muy claro en su posición. Gracias a Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de México. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias. El gusto es nuestro. Los fabricantes de armas de Estados Unidos pidieron